pues lo normal, ¿sí? Pues ahora nos vamos a lo que es la morfología de las leucemias y algo más en citometría de flujo. Gracias, químicos. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Entonces, gracias, químico Jonathan. Empezamos. Bien, ahora, yo les había comentado que como tal, una de las herramientas para estudiar las diferentes estirpes en cuestión de la sangre o la sangre periférica, pues es la biometría hemática. Sin embargo, como tal, vamos a entrar al estudio de las leucemias agudas. ¿Y cuáles son las herramientas necesarias para el diagnóstico de estas leucemias? Pues en primera va a ser la morfología, dada por nuestros frotis de sangre periférica o por nuestros extendidos de médula ósea. La otra sería por un estudio de una citoquímica, que en algunos laboratorios las siguen usando, en otros no, en nosotros en nuestro laboratorio la única citoquímica que realizamos es la mieloperoxidasa y el ácido periódico de Schiff, que ese es otro tema. Sin embargo, ¿qué es una citoquímica como tal? La citoquímica es en un extendido igual de una laminilla ya llámale médula, o un extendido de una biometría hemática sin teñir, bueno, dependiendo de la característica en el caso de la médula ósea, pues nosotros hacemos ese extendido, ¿no? Como tal, vamos a buscar en ese tipo de extendido vamos a localizar proteínas o enzimas y las vamos a colorear. Entonces, la citoquímica como tal se define que son reacciones químicas dentro de la célula que lo que hacemos nosotros es visualizarla, ¿no? En este caso de esta citoquímica, estos gránulos, bueno, estas células que se ven de tan grandes son blastos de estirpe o de linfoide, por eso es que se ven así, muy, muy, muy grandes, y la que aplicamos aquí es el ácido periódico de Schiff, y entonces vamos a observar este tipo de gránulo que es muy grueso, que es lo que nos ayuda a distinguir de una leucemia linfoblástica de estirpe B a una T. Entonces vean cómo es la citoquímica. Dentro de las citoquímicas que nosotros trabajamos en el laboratorio es la mieloperoxidasa para diferenciar una leucemia linfoblástica de una leucemia mieloblástica, porque sabemos que pues, los linfoblastos como tal pues no tienen mieloperoxidasa, ¿sí? Y la otra que realizamos es el ácido periódico de Schiff, en donde vamos a localizar la presencia de quién, de glucógeno, que en este caso que se ve aumentado, porque ustedes saben y lo han visto conforme la charla, pues los tumores, los cánceres, el tipo de leucemia, pues hay un desorden equilibrado de quién, pues de ciertas proteínas, de ciertos factores de crecimiento, hay una aceleración o una desaceleración, cambios de alteración en el sistema genético o alteraciones de tipo genética, lo vuelvo a repetir, que lo que hace es que estos factores se vean aumentados y por lo tanto en el caso de las leucemias agudas, en el caso de las linfoblásticas, pues hay más producción de glucógeno y nosotros lo podemos evidenciar mediante esta citoquímica que es el ácido periódico de Schiff y lo que nos involucra estudiar aquí, que es el inmunofenotipo, que lo vamos a ver muy concretamente, porque cuando veamos más adelante en aplicaciones en la tecnología, pues necesitamos conocer cómo es que se lleva a cabo o cómo es el inmunofenotipo en los diferentes padecimientos, no únicamente en las leucemias agudas ni en las leucemias mieloides, sino también en algún tipo, en el caso de algunos linfomas, que también los podemos estudiar, en algunos mielomas, por ejemplo, ¿no? El cariotipo, que es biología molecular, ¿no? Entonces, esas son las herramientas básicas para el diagnóstico. Sin embargo, no todos los laboratorios contamos pues con un cariotipo, o algunos no podemos contar ni siquiera con citometría de flujo para el inmunofenotipo ni biología molecular, y tal vez nos quedamos en cuestión de morfología. Sin embargo, algunas citoquímicas sí las podemos realizar, como pues metiéndonos a la literatura y algunos reactivos como la benzidina, otros reactivos como la fuchina y demás, nosotros los podemos hacer como químicos y podemos nosotros implementar las citoquímicas en el laboratorio para poder, pues, ayudar al médico a las diferentes estirpes celulares. Sin embargo, conforme así ustedes lo vieron en el caso de la clase de los linfomas, pues diferentes organizaciones que nos rigen para poder a los médicos hacer como tal el diagnóstico, pues tenemos varias clasificaciones dentro de las leucemias, dentro de los linfomas, ¿no?
que conforme van avanzando la ciencia, pues nos van a decir los parámetros o las pruebas que se deben de hacer para que nosotros o el diagnóstico en los médicos pueda ser mucho mejor. Ahora bien, vamos a entrar al proceso de citometría de flujo. Bueno, la citometría de flujo es una herramienta multiparamétrica que va a permitir medir y visualizar parámetros como ¿quién? Dispersión, esto ya lo habíamos visto, que es granularidad, complejidad y fluorescencia. Sin embargo, sí, en un equipo, en un analizador de biometrías hemáticas, es un citómetro de flujo, ¿por qué? Porque vamos a medir la célula en un flujo, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de esta citometría de flujo que yo les estoy hablando? Para el diagnóstico de algunas enfermedades neoplásicas, en este caso de las leucemias, pues aquí la diferencia es que vamos a emplear diversos anticuerpos monoclonales que nos va a facilitar el diagnóstico, la clasificación y pronóstico y seguimiento de una leucemia aguda. Aquí yo les muestro, en el caso de nosotros en el laboratorio, los equipos que hemos tenido, pero hay de muchas diferentes marcas, ¿sí? Y lo más importante que independientemente del equipo que ustedes utilicen, es que sepan utilizarlo, que vean los manuales, revisen sus guías, que vean los gráficos y que le echemos jugo o que podamos ocupar esa herramienta al máximo. Este es un Faxcalibur y este es un Faxcanto. Nosotros en el laboratorio contábamos con estos dos equipos. ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Bueno, habíamos dicho que son citómetros, que se emplean anticuerpos monoclonales. Sin embargo, tiene aquí, ¿cuál es lo diferente? Pues los diferentes láser. Al tener 1, 2, 3, 4, 5 demás láser, pues es lo que nos va a ayudar a permitir y a observar mayor tipo de componentes celulares, que ahorita lo vamos a ver. En este caso, el Faxcalibur, bueno, está compuesto por dos láser, el láser azul y el láser rojo, y el Faxcanto, pues tiene 3 láser, incluye el rojo, incluye el azul, pero incluye el láser violeta, que va a ayudarnos a utilizar diferentes anticuerpos monoclonales, incluidos en su fracción FC un fluorocromo, que ese fluorocromo pues va a tener un color, una excitación, que nos va a permitir que el láser que incida conforme a ese anticuerpo o esa célula que vaya pegando, pues que nosotros podamos medir las diferentes dispersiones que ustedes van a tener para poder distinguir esa célula, pero eso lo vamos a ver poco a poco en otra charla. Ahora bien, ¿qué debemos rescatar? Bueno, que la conjugación de marcadores fluorescentes con anticuerpos monoclonales o policlonales ha hecho posible estudios de la densidad, la distribución de determinantes y receptores de la superficie de nuestra célula. Entonces, como tal, nuestra célula pues tiene diferentes antígenos de adhesión, antígenos metabólicos, de diferentes receptores, ¿sí? Y estos receptores que tienen, o estos antígenos que tienen en la membrana o dentro del citoplasma, es que nosotros vamos a poder distinguir o vamos a poder marcar esas células mediante estos anticuerpos que están aquí, que en su fracción FC, como yo les dije, del anticuerpo monoclonal, vamos a utilizar diferentes fluorocromos, como vienen en esta estrellita aquí amarilla, y los diferentes fluorocromos son en diferentes colores o en diferentes, sí, podemos decir, diferentes incidencias o longitudes de onda que los que nos va a permitir como tales poder identificar a la célula. ¿Y esto qué quiere decir? Que ustedes van a poder identificar los diferentes marcadores que tiene en este caso, por ejemplo, un linfocito B, ¿no? Vámonos, para hacerlo más explicativo, vamos a ver qué es lo que hace como tal el inmunofenotipo. Bueno, el inmunofenotipo en este caso de hemopatías malignas, pues su utilidad en el diagnóstico es que nos va a permitir, identifica qué tipo de célula es, nos va a ayudar en la cuantificación, a la caracterización que se refiere a la descripción de quién, va a decir si es gordo, chico, no. En este caso, la célula nos va a decir qué tipo de marcadores tiene dentro de su membrana o dentro del intracitoplasmática, ¿de quién? De células neoplásicas. Entonces, ¿qué hace? Las va a detectar. O las detecta o no las detecta. De tal manera que por eso es que la citometría es multiparamétrica, porque nos va a ayudar a identificar, cuantificación y caracterizar diferentes estirpes celulares. Dentro de la clasificación,
pues identifica la línea celular, el estadio madurativo, puede identificar el estadio madurativo de todo lo que vimos la charla ahorita de todos los leucocitos y el screening de alteraciones cromosómicas. Nosotros hemos visto a lo largo de la experiencia que dependiendo de la expresión fenotípica que tiene una célula como tal, nos puede ayudar o nos puede decir, dependiendo del marcador que encontremos en una leucemia, qué tipo de alteración genética puede tener ese tipo de leucemia, que más adelante lo vamos a ver, y nos permite evaluar pronósticamente y monitorizar el tratamiento. ¿Cómo es que se monitoriza? Mediante el estudio de la enfermedad mínima residual. Bueno, como tal, yo les pongo aquí las aplicaciones clínicas del inmunofenotipo por citometría de flujo, que aquí están, como las ven. Bueno, el tipo de hemopatía son las leucemias de estirpe B, de estirpe T, leucemias mieloides agudas, síndromes linfoproliferativos crónicos de estirpe T, ¿sí? Como viene aquí explicado, mielomas múltiples, síndromes mielodisplasicos, leucemias mieloides crónicas, ¿sí? Y de tal manera que nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de la sintometría, sí nos puede ayudar en el diagnóstico de los síndromes linfoproliferativos crónicos, de los síndromes mielodisplásicos, y que nos permite la clasificación de esta hemopatía. Nos ayuda a clasificar las leucemias linfoblásticas, ya sea de B o ya sea de T, las leucemias mieloides agudas en la diferente clasificación de acuerdo a la FAD, de acuerdo a los marcadores que presenten, el tipo de estadio también que tienen las leucemias, la estratificación pronóstica, dependiendo del fenotipo celular, mediante el conocimiento del fenotipo de una célula normal, pues nos puede decir que si expresan un tipo de marcador o un anticuerpo monoclonal, esto quiere decir que puede ser de buen pronóstico o no de buen pronóstico, y cuáles son nuestras dianas para identificación terapéuticas en la inmunofenotipo, pues son únicamente en los síndromes linfoproliferativos clínicos, ya sea de B o de T, y sobre todo lo que les había dicho del monitoreo del tratamiento, que es una enfermedad mínima residual, ¿sí? Ahora bien, nos vamos a la que sigue. Ahora, afortunadamente es que el conocimiento de la hematología va acompañada del estudio y el conocimiento de la inmunología. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos aprender hematología, debemos de aprender inmunología. ¿Por qué? Porque va ligada. ¿Por qué? Porque las diferentes patologías tienen que ver pues con la inmunología celular, tanto celulares, humorales, la respuesta del sistema inmune que tiene a las diferentes patologías. Por eso es bien importante pues que nosotros que estudiamos la hematología, pues estudiemos o sepamos la inmunología. Ahora bien, como tal, nosotros que vamos a estudiar para conocer las diferentes leucemias. Bueno, primero debemos de conocer la heterogeneidad celular en el sistema inmune. ¿Y qué debemos de conocer? Pues que el sistema inmune pues puede tener una respuesta de tipo celular, mediada por linfocitos T, llámale CD4, llámale CD8, por células NK, ¿sí? Por respuesta humoral, por linfocitos B, ¿sí? Y también puede ser, también por la primera línea de defensa, ¿no? Que son los monocitos y los neutrófilos. Todas estas células que les acabo de comentar son marcadores, pueden ser marcados por un anticuerpo monoclonal que es el CD45, que es el marcador leucocitario común de todas estas células. Porque nosotros, si vamos a utilizar o vamos a aprender citometría como tal, debemos de conocer este marcador que es el CD45, que nos permite hacer detectar las diferentes poblaciones de T, de B, de NK, de monocitos y demás, para que nosotros en los gráficos que vamos a utilizar podamos saber de qué tipo celular se puede traer ese tipo de leucemia. Ahora bien, entonces sabemos, por ejemplo, que el CD2, el marcador CD2 está presente en los linfocitos T, T4, T8, en las células NK, estamos hablando de serie normal. El linfocitos B, todo linfocito B está marcado por el CD19. ¿Por qué? Porque todo linfocito B es CD19, pero debemos de conocer la ontogenia celular, porque un ProB no tiene CD19, sin embargo es un marcador que nos va a decir que son de linfocitos B maduros. El monocito, pues igual, CD14, los neutrófilos como tal maduros son CD15, ¿sí? CD3, todo el linfocito T puede CD3, más no las células NK, y las NK tienen como tal marcador para distinguir lo que es el CD56. Y para distinguir que es un CD3, que estamos hablando de linfocitos T, pues la característica debemos de conocer los CD4, que son característicos de linfocitos T4, y los linfocitos CD3,
positivos, que son característicos también del CD8, que son linfocitos como tal en la inmunología, lo que son citotóxicos, ¿sí? Ahora bien, dentro de las subpoblaciones celulares, me voy otra vez con los gráficos. Es importante dentro de la citometría de flujo y dentro de lo que es la charla que les estaba comentando en la mañana, conocer los gráficos de tamaño contra granularidad. ¿Por qué? Porque dentro del tamaño y granularidad, como ya les había comentado, nos va a permitir conocer las diferentes distribuciones de las células, los linfos, los monos, los granulocitos. Ahora, si nosotros y si ustedes han sido observadores conforme la charla que hemos tenido, en los otros equipos nosotros teníamos aquí en el eje de las X granularidad y en el eje de las Y teníamos lo que es la fluorescencia, que habíamos dicho que conforme el detector de luz que nos va a determinar la fluorescencia, y mientras más fluorescencia veamos, pues mayor inmadurez de las células vamos a tener. Ahora conocemos otro gráfico que es tamaño contra granularidad, en donde es un histograma de dispersión de puntos que nos dice las diferentes poblaciones. No es lo mismo el tamaño de un linfo, como lo vimos hace rato morfológicamente, a una distribución de un granulocito, a un tamaño de un monocito. Entonces los monocitos son más grandes que un linfocito. Entonces aquí vamos a ver el tipo de otro compartimiento, que es la granularidad, que ya lo habíamos mencionado. Un linfo no tiene gránulos, como lo tiene un monocito, o como lo tiene un granulocito, o como tal lo tuviera aquí arriba un eosinófilo. Por eso es importante saber qué tipo de gráficos vamos a utilizar. Ahora bien, como tal, en citometría de flujo, pues, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues son este tipo de compartimientos que aquí nos dice como tal, que son los linfocitos, mientras más, aquí siempre va a ser el marcador CD45, este CD45 como tal, es el marcador de los leucocitos, como se los había dicho en la positiva anterior, y conforme esté más avanzado hacia la derecha, la célula es más madura, sigan aquí los linfos, los monos, la serie granulocítica y la serie roja. Pero, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta en citometría de flujo? Que las células patológicas debemos detectarlas aquí, sobre todo las leucemias agudas, ya sean linfoblásticas o mieloides o algunos padecimientos, que si caen en diferentes compartimentos de las células, nosotros mediante el CD45 podemos saber de qué tipo de patología estén hablando. Pero eso lo vamos a ver conforme a las siguientes charlas. Ahora, como tal, la caracterización inmunofenotípica, bueno, ¿en qué se parecen las células leucémicas a las células normales? Debemos hacernos esa pregunta, porque ambas van a reflejar tanto línea celular y estadio madurativo. ¿Esto qué quiere decir? Ambas nos van a decir si es un linfocito B que es marcador CD19, pues nos va a decir que es un linfocito B maduro, ¿no? Si es un linfocito T, CD3, ajá, y tiene CD4, pues nos va a decir que es un linfocito maduro, que es un linfocito que es CD3, pero la característica si tiene 4, pues que va a ser un linfocito cooperador, si es un CD8, un linfocito como tal citotóxico. Ahora, ¿en qué se diferencian las células leucémicas a las células normales? Pues que ambas van a reflejar distintos patrones de expresión de proteínas, es lo que les decía, eso es lo que caracteriza las leucemias y algunos tumores, algunos cánceres, que los patrones de expresión de proteínas se van a ver aumentados. Y esto únicamente no lo vemos en el inmunofenotipo, también lo vemos en la citoquímica. En la citoquímica, cuando nosotros las realizamos, esas reacciones químicas in situ, y las vamos a ver mediante una tinción que le vamos a aplicar, nosotros lo único que vamos a ver es observar los diferentes patrones, de los diferentes colores, si el gránulo es grueso, si el gránulo es de diferente color o está en aumento, vamos a ver los patrones de expresión de proteínas. Por eso es lo importante conocer lo normal a lo patológico. Ahora bien, dentro de la clasificación de las leucemias, que ustedes la vieron también el día de ayer, aquí es importante en citometría de flujo sí conocerla, porque tenemos dentro de la clasificación de la francoamericana-británica en 1976, ¿qué es lo que nos hace énfasis? Resumiendo, a la morfología, a la citoquímica, a diferenciar las leucemias linfoblásticas de L1, L2 o L3, y esto va dependiendo de la cantidad de blastos que vean y el tamaño de la morfología, si es homogénea o heterogénea, y la clasificación de las leucemias mieloides agudas, que va de M0 a M7, y aquí esta clasificación cuenta que los blastos se consideran una leucemia si hay en médula ósea blastos, haces tú el conteo y encuentras el 30%, y dentro de la clasificación de la GIL, que es la clasificación europea inmunológica, que es la que nos basamos en el inmunofenotipo, pues la clasifican mediante el fenotipo de las células, y dependiendo de la estirpe celular, la caracteriza en linfoblástica, mieloblástica, o si posee de ambos marcadores o el fenotipo
puede ser de linfo o mielo. Por eso es que se le llama bifenotípica. Y dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pues aquí ya considera que es una leucemia aguda, siempre y cuando encontremos blastos en la médula en el 20%, ya no el 30%, sino el 20%. Igual, lo que hace referencia a esta clasificación, y la de ahorita es que junta un poco la FAB, junta la EGIL, que es la clasificación fenotípica, pero lo mejor de todo es que junta también la biología molecular, que dependiendo de la alteración cromosómica que se tenga, por lo tal, pues también nos va a ayudar a hacer una mejor clasificación. Ahora bien, sin embargo, mediante este tipo de clasificaciones, bueno, aquí en el Hospital de Pediatría, donde, bueno, yo trabajo en el Hospital General, pues muchos de los médicos aún siguen mediante la morfología, siguen utilizando la clasificación de la FAB y tenemos blastos L1, que son blastos regulares, que son todos, si se dan cuenta, son todos de tipo homogéneos, en el mismo tamaño, de L2, blastos heterogéneos con un núcleo predominante, ¿sí? Porque unos son más chicos, otros son más grandes, con presencia de vacuolas, y las L3, blastos grandes, muy teñidos o vacuolas. ¿Esto qué quiere decir? Que estos blastos, la característica que tiene es como de cielo estrellado, es decir, que quiere decir que tienen la presencia de muchas vacuolas, y el citoplasma es muy basófilo. Ahora bien, nosotros como tal, los que llevamos y conocemos el inmunofenotipo para la clasificación de las leucemias, bueno, pues debemos de conocer los paneles básicos para esta clasificación y asignamos como tal algún marcador. Por ejemplo, para el linfoide B, ¿no? Para una clasificación de leucemia linfoblástica de B, es importante conocer o utilizar el 19, el 22, el 79 y el 10. Para un linfoide T, el 3, el 2, el 7 y el 3, que nos ayuda a caracterizar como tal qué es ese estirpe. El mieloide, la MPO, el CD3, el 33, el 65 y el 117, y los no específicos, como es la enzima TDT, el CD34, que es un marcador de madurez, el DRE, el 9 y el 38. Sin embargo, es muy importante que independientemente de utilizar esos marcadores, utilicemos el CD45, que nos va a permitir separar a cada uno de las diferentes estirpes. Y así podemos tener otros anticuerpos que también nos van a ayudar para la clasificación del fenotipo de las células. Sin embargo, como yo les dije que esto era inmunología, debemos de conocer la ontogenia de linfocitos B para poder hacer nosotros una clasificación de las leucemias linfoblásticas agudas, sobre todo si vamos a estudiar las de B, ¿no? Yo les había dicho que en la primera ontogenia, la primera célula son los ProB, seguido por el ProB1, ProB2, inmadura, madura y plasma. ¿Esto qué quiere decir? Conforme la célula va en los diferentes estadios y conforme la célula va madurando durante esta ontogenia de los linfocitos, pues va teniendo marcadores, algunos los va perdiendo, algunos los va ganando, y en este caso, por ejemplo, en estadios muy inmaduros, tenemos que la presencia del CD34, que es un marcador, una glicoproteína, que es un marcador de inmadurez, tenemos la enzima desoxinucleotidotransferasa y el CD22. Y conforme va avanzando al siguiente estadio, si se dan cuenta, sigue teniendo 34, sigue teniendo esta enzima que ayuda a desdoblar, pero aquí el 10 se hace presente. Después ya se hace presente el CD19 y lo tenemos de aquí, en este estadio 1, presente en toda la ontogenia de las células hasta las células plasmáticas. Si bien en el caso de mieloma múltiple no es así. Tenemos también el CD22, conforme la célula va madurando, hay marcadores que no se pierden, hay marcadores que siguen fijos, pero para diferentes patologías lo pueden perder o se hacen más brillosos, o es decir, que se ven más en aumentos o se ven más ligeros. ¿Qué quiere decir? Que van perdiendo intensidad de fluorescencia, porque es lo que nosotros vamos a distinguir aquí, lo que es la fluorescencia, como les había comentado en un principio, el tamaño y la granularidad. Ahora bien, el diferente estadio, que es el 2, pues habíamos dicho, bueno, sigue teniendo 19, pero aquí ya gana el 20, que el 20 es un marcador. Si tenemos presente este marcador 20, nos indica que la célula está madurando, ¿sí? Y conforme vamos viendo, si se dan cuenta, en una célula B ya madura, ya no tenemos 34, ya no tenemos TDT, sin embargo, seguimos teniendo 19, 20, 22, y el 45 se hace más brillante, porque a medida que yo les había dicho en el gráfico del CD45 contra granularidad, conforme el CD45 es más brilloso, la célula es más madura. Y la presencia de inmunoglobulinas, ya sea kappa, ya sea lo que es kappa y lambda. Ahora bien, porque la debemos de un linfocito en B maduro como tal, tenemos kappa y lambda, pero cuando la célula se va haciendo anormal o tiene una diferente, pues o no tiene kappa siendo madura o no tiene lambda, o no tiene ninguna de las dos. Ahora bien, para el estudio de la citometría como tal,
Lo mismo que les acabo de decir es estudiarlo, pero en estos gráficos, fíjense, aquí seleccionamos CD19 que nos dice que son linfocitos B. Y si se dan cuenta, aquí en este cuadrito dice pre-B, pre-B, que es el estadio 1, luego 2, el 3 y el 4, que es los diferentes estadios de la maduración. Ahora bien, si yo les había dicho que utilizamos el TDT, que es una enzima que está presente en estadios muy inmaduros, y el CD10 que va a ir al siguiente estadio. Entonces, fíjense, conforme la célula aquí es muy inmadura, pues va a tener presencia, va a tener presencia de estos dos, tanto tiene el TDT como tiene CD10. Conforme la célula va a ir madurando, pues pierde TDT y va ganando CD10. Y conforme la célula va siguiendo siendo más madura, pues únicamente va a tener CD10, ya no TDT, y ¿qué va a tener? Va a perder tanto CD10 como de TDT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una célula B madura no tenemos ni TDT ni CD10. Este es otro ejemplo. La citometría de flujo, nosotros como detectamos, nosotros lo que hacemos es, no observamos la morfología de las células, no. Detectamos el fenotipo celular. ¿Por qué? Porque vamos a caracterizar, vamos a describir nuestra célula con base al fenotipo celular, con base a los marcadores que va a ir perdiendo, va a ir ganando o va a ir sobreexpresando. Eso es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos citometría de flujo. Otro ejemplo, 10 con 20, que son marcadores fabulosos. Al principio, la célula inmadura tiene 10, después va a ir ganando el 20, ¿sí? Después sigue teniendo 10 y 20, ambas, pero después va perdiendo el 10 y va ganando 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una célula madura como tal tiene 20, más no tiene 10. Ahora bien, el famoso CD45, que es el marcador leucocitario, junto con el CD34, que es de células inmaduras, ¿qué nos está diciendo aquí? Sí, efectivamente, una célula, un linfocito B, sí puede ser pre-B, sin embargo, el CD45 es bajo, que quiere decir que no es tan brillante como una célula madura, que en este caso una célula B. Y en este caso igual, un linfocito B que es maduro, sí es positivo para CD45 como tal, pero va a ser más brillante y tiene la presencia del CD22. Lo que no, vean, la serie de la roja que tenemos aquí, el CD45 es no tan brillante, es low, es bajo, a diferencia de una célula B como tal o una célula en estadio 4. Ahora bien, esto que les comenté aquí es lo mismo en la maduración normal de las células, nada más lo voy a comentar porque si lo explico me voy a tardar muchísimo, y es lo que les dije, van a ir ganando y perdiendo. Les explico rapidísimamente uno. Este es un esquema de maduración en el cual va a representar en el eje de las X los diferentes estadios contra la secuencia en el eje de las Y, la secuencia de expresión antigénica. ¿Esto qué quiere decir? El marcador 34, si ven, ustedes, conforme la célula está en el estadio muy inmaduro, pues lo tenemos, pero conforme va madurando, ¿qué? Se pierde. Pero vean, el CD19, en el estadio primero no tenemos CD19, pero conforme la célula va avanzando o va madurando, entonces va a ir ganando CD19 y lo sigue teniendo, al igual que el CD45 y al igual que el CD20. Y así es como nosotros estudiamos lo que es las leucemias, pero también es importante saber la clasificación inmunofenotípica, que ya los había comentado, que es la clasificación del grupo europeo, que es la clasificación inmunológica, que mediante el conocimiento de los anticuerpos monoclonales nos permite la clasificación que les acabo de mencionar. Ahora bien, vámonos a cómo vemos la morfología y un poco de citometría de flujo en las leucemias mieloblásticas agudas. Ahora bien, en el nombre, aquí tenemos dentro de la clasificación de las mieloblásticas, tenemos de M0 a M7, y de M0 tenemos que es la mínimamente diferenciada. Conforme yo voy viendo en la charla, les voy a ir diciendo y los marcadores que presentan. Pero, por ejemplo, de la M0 a la M2, ¿sí? Vamos a tener marcadores positivos el 13, 33, 34 y 117, que es el CKIT, que nos van a decir que son de línea mieloide. En el caso de la M3, que es la promielocítica aguda, pues los marcadores, el CD15, es un marcador mieloide. Sin embargo, cuando no lo tenemos en el fenotipo, se sospecha de una alteración cromosómica, en este caso de una translocación 15-17. Por eso es que yo les decía que la citometría nos ayudaba también para diagnosticar o para sugerir alguna alteración cromosómica. Más bien es no diagnosticar, sino más bien sugerir qué tipo de alteraciones tienen. Ahora, M4, pues los marcadores ahorita los vamos a ir viendo. Ahora bien, a continuación tenemos lo que es la M0, que es la mínimamente diferenciada, mieloide. Los blastos aquí, la mayoría va a ser en médula ósea, el 90%. Aquí vamos a encontrar que la MPO, si nosotros hacemos una citoquímica, pues va a estar negativa.
Sin embargo, el menos del 3% de los blastos pues, van a ser negativos. Aquí lo que se refiere a FS contra SAIDES-CAT, ¿qué quiere decir? Que tanto tamaño, granularidad en el estudio del fenotipo van a ser bajos. Esto ahorita no le vamos a hacer no le vamos a poner mucha atención hasta que veamos la aplicación y casos clínicos de citometría de flujo, pero vean, aquí lo que es importante en esta médula, que tenemos la característica de los mieloblastos, vean, aquí hay mucha característica de los mieloblastos, a diferencia de la característica de los linfoblastos, en el cual pues son de gran tamaño, van a ser como reticulares, ¿sí? ¿Y qué marcadores vamos a tener presente aquí? ¿Y por qué se le llama mínimamente diferenciada? Porque nos podemos confundir, en este caso, que fueran linfoblastos, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros observamos la morfología, pues podemos decir que es linfoblástica. Y si no hacemos una citoquímica, pues igual. Entonces, por eso es que utilizamos la citometría de flujo para conocer el fenotipo. Y entonces el fenotipo de una M0 es que es un CD34 de R positivo, 117 positivo, probablemente el 15 esté negativo, el 14 y el 38. ¿Sí? Y positivos el 13 y el 33, y probablemente el 11B esté negativo. Entonces, esa es la importancia de saber nosotros dentro de la caracterización de las leucemias que podemos echarnos la mano del fenotipo celular. Ahora bien, tenemos la M1, que es sin maduración morfológica. Observen aquí cómo se ven los blastos, se ven grandes, a diferencia de los anteriores. Vean, aquí ya se ven con cambios en la retícula y en la retícula del núcleo, reticulares, y vean, sin maduración morfológica. Aquí en médula ósea vamos a encontrar el 90% de blastos. Aquí la citoquímica, si la montamos, podemos detectar el 3% en citoquímica, y si tenemos que es el 3%, ya decimos que es una leucemia mieloide, ¿sí? Pueden o no tener gránulos o gránulos azurófilos. ¿Cómo es el fenotipo de estas leucemias? Bueno, pues son MPO positivos, 13, 33, 34, 65, y bien importante, HLA-DR positivos y 117, que es la característica de las células mieloides. ¿Cómo va a ser el CD4? Podemos encontrar el CD4 más menos y el 15 igual. Entonces, vean la característica, el tamaño, la presencia reticular de los blastos, y entonces es la M1 sin maduración morfológica. Ahora bien, la leucemia M2, que es con maduración morfológica. ¿Por qué aquí es con maduración morfológica? Porque dentro de la médula ósea vamos a poder distinguir lo que son bandas, ¿no? Serie roja, también, mielocitos, metamielocitos, promielocitos también. Entonces, vean que vamos a encontrar, sí, el del 30 al 89%, sí, van a ser, ¿qué? Van a ser blastos. Blastos de tipo mieloide, el 10% tiene maduración mieloide, ¿sí? Vamos a encontrar mielo, promielocitos, ¿sí? A un metamielo, y menos de 20% son células de tipo monocíticas, como esta que está aquí, y vean cómo algunas pueden presentar los bastones de agua. Aquí se llegan a observar, ¿no? En la M2 que yo les había comentado, aquí están, ¿sí? Las células de Farwell. Ahora bien, ¿cómo es el fenotipo? Bueno, la MPO, el CD15, el 117 y el HLA-DR van a ser positivo. No confundir esta MPO, también lo tenemos en anticuerpo monoclonal, así como en la presencia de citoquímica. Ahora bien, es importante comentarles que dentro de esta clasificación de las leucemias, sí, aquí por fenotipo sí podemos decir, si nos sale, por ejemplo, la expresión de CD19 junto con CD56 y todos estos marcadores, lo más seguro es que ese paciente tenga una translocación 821. ¿Por qué? Simplemente por la presencia de CD56, ajá, y por la presencia del CD19, que en la literatura, si ustedes buscan qué es la presencia de CD56, que va ligada con los genes RON-ROX, ajá, y nos van a causar un tipo de alteración. Ahora bien, cuando no tienen translocación, pues no tenemos ni 56 ni 19, y el fenotipo pues es el que tenemos aquí, 34 DR positivo, ¿sí? El 13, por lo regular, aquí aunque diga 13 y 33, el 13 por lo regular en las M2, pues van a ser positivas. Ahora bien, este es el tipo de translocación. ¿Esto qué quiere decir? Que del 8, ajá, hay una translocación, hay un cambio de partes de los cromosomas del 8-21. Ajá, entonces aquí lo vemos, junto con el 21 aquí, que este cromosoma el 8 se hace más corto y en el 21 se hace mucho más largo. ¿Sí? Ahora bien, la promielocítica, la famosa promielocítica, que debemos de conocer y que podemos salvarle la vida a un niño si es que llega en urgencias, y si nosotros vemos que llegan con leucos altos, que presencia de sangrados, y si revisamos y
tipo granular, que no debemos de confundirla con los monocitos, que se pueden confundir morfológicamente, pero si ustedes van educando a su ojo, conforme ustedes van guardando las leucemias que vayan teniendo, haciéndoles protis y fijándolos con resina, pues entonces ustedes pueden ver que la característica de los promielos pueden ser así, ¿no? Divididos. Ahora bien, su tamaño y su granularidad, por lo mismo los gránulos que tienen, pues la granularidad o la complejidad de las células van a ser muy alto. El CD45 es débil, ¿por qué? Porque es una célula inmadura. La presencia de MPO va a estar positiva, 1333. El marcador puede ser presente, el marcador CD2, que es un marcador que, aunque también está presente en los linfocitos T, ¿sí? Sin embargo, yo les había dicho igual en las charlas de las alteraciones, bueno, sí, sabemos que la serie mieloide deben de tener 15 positivo, pero en este caso en especial, si encontramos una leucemia promielocítica y no tenemos el CD15, lo más seguro que es la translocación que contenga ese paciente, pues es la translocación 15-17. Y ahora bien, con la presencia igual de CD2, puede ser la marcador CD2 o CD7, que algunos pueden manejarse de mal pronóstico, y la variante hipergranular, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Aquí el fenotipo que nosotros debe de ser la clasificación, así como que el punto de partida es que en una promielocítica, conforme la célula va madurando de un monoblasto a un promielo, es que va perdiendo el CD34 y va perdiendo el HLA-DR. No puedo decir que sea un promielocítico si aún tiene como tal DR y tiene 34. De tal manera, el fenotipo como tal de una promielocítica es que son DR negativo, CD34 negativo, ¿sí? Y si estoy sugiriendo algún tipo de translocación, el 15 se ha observado en la literatura y conforme la experiencia les puedo decir que sí, cuando no tenemos CD15, el paciente trae una translocación 15-17, y si tiene CD56, así como el M2, más el fenotipo que les acabo de mencionar, pues es de muy mal pronóstico. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fenotípica, podemos decir, de una M2 a una M3? Pues que la M2 son CD34 positiva, DR positiva, lo que no una promielocítica, ¿sí? Ahora bien, el ALMM4, que es una mielomonocítica aguda como tal, ¿qué vamos a tener? Bueno, que el 30% son blastos de tipo mieloide, que del 30 al 80% vamos a encontrar, sí, promielocitos y mielocitos. Miren, vean aquí los promielocitos, los mielocitos. Sin embargo, el 20%, mayor al 20%, vamos a tener componente monocítico como tal, y conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo que tiene clasificación eosinofílica, que es la M4, que tenemos marcadores como la MPO positivo, CD4, 13, 33. Sin embargo, olvidar que aquí el HLA-DR como tal va a ser positivo, ¿sí? Ahora bien, dentro de la variación, bueno, pues el HLA-DR, que es lo que nos indica que es de estirpe monocitoide. Y aquí tenemos qué tipo de alteración cromosómica va a ser la inversión en la clasificación de la M4, que es la variante eosinofílica. Vamos a tener inversión del 16, con la presencia de CD34 positivo, 13, y fenotípicamente el CD2 positivo. Ahora bien, dentro de nosotros que nos han llegado dentro de la morfología, bueno, aquí vemos los blastos de tipo mieloide, algunos son de monocitoide, la presencia de eosinófilos, de característica de un mielocito eosinofílico, ¿sí? Y los blastos. Ahora bien, vámonos rápidamente a la MA-M5, la M5 que es la monoblástica aguda, que tenemos, que es la variante A y la variante B. La variante A es que el 80% son todos monoblastos, en la B es menos del 80% son monoblastos, y aquí van a predominar más los promonocitos. Vean lo que yo les decía, la presencia de cerebrócitos, el tamaño de los monoblastos, de los promonocitos, ¿no? Vean el tamaño también de los monoblastos aquí, la presencia. ¿Y cuál es la característica de la MA-M5 fenotípicamente? Bueno, que son MPO negativo, que son forzosamente DR positivo, 117, puede tenerlo o no, pero deben de ser forzosamente HLA-DR positivo, porque lo siguen toda la ontogenia de los monocitos, 14 y 15 positivos, e IREM, que nos indican la maduración cuando tenemos una variante de clasificación de M5B. Ahora bien, este es otro ejemplo, vean el citoplasma cómo está abundante, la presencia de nucleolos, ¿sí? Y el tamaño. Ahora bien, aquí tenemos otros monoblastos, vean el citoplasma, vean la tinción, ¿sí? Y qué alteraciones cromosómicas podemos tener en este caso, pues una translocación 9-11, que aquí lo vemos, ¿no? Que se acorta y se alarga el 11.
¿sí? Los cromosomas. Ahora bien, dentro de la clasificación de la M6 tenemos la eritroide, en la M6 tenemos la M6A y la M6, en donde la M6A tenemos precursores eritroides del 50%, blastos más del 30%, que son de serie mieloblástica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos encontrar ambas series aquí. En la M6A, que vamos a encontrar mieloblastos, a mayor y mayor por ciento del 30, estamos hablando, y de la serie eritroide, eritroblastos, mayor del 50%, y dentro de la clasificación de la M6, ve que puede ser pura eritroide, pues aquí vamos a encontrar cambios displásicos de las células como tal. Vean el tamaño, el citoplasma basófilo, lo que se le llaman los eritroblastos basófilos, y como tal vamos a encontrar eritroblastos. Ahora bien, ¿qué marcadores tenemos aquí? Pues la glicoforina, que es el marcador de la serie roja, CD34 positivo, CD33 positivo, CD13 y el marcador CD71 también, el CD105 que es un marcador eritroide y el CD36. Ahora bien, este es otra laminilla para que ustedes puedan ver aquí la característica del eritroblasto y del proeritroblasto. Y ahora bien, por último, la M7 que es la megacarioblástica, que esta es, ayer igual nos llegó una leucemia de un niño menor de 2 meses con síndrome de Down, en donde en la literatura nos informa que en estos niños, pues el tipo de leucemia que podemos encontrar es la M7. Nosotros analizamos sangre periférica porque los médicos no tuvieron oportunidad de hacerlo con el material adecuado, y entonces de sangre periférica, a pesar de que había muy pocos blastos, pudimos hacer el fenotipo, tenían arriba del 20%, y entonces lo que encontramos en el fenotipo es que son CD41, CD42B, CD61 positivo, que son marcadores de megacardioblasto, como tal, en la médula, y habitualmente el CD34 es positivo, la MPO les puedo decir que es negativa, el marcador CD33 es positivo, pero el marcador CD13 es negativo. Sin embargo, si ustedes ven la morfología, se puede parecer mucho a una LLA de estirpe B, ¿no? Vean, porque son plastos, podemos decir que son homogéneos, pero ¿cuál es la característica de un tip? Bueno, que presentan algunos, la mayoría, yo sí lo con prolongación citoplasmática, como viene aquí, tipo pseudópodos, y se diferencian del megacariocito. Entonces, vean, observen estos cambios que tiene el citoplasma, y en ocasiones se ven muchas plaquetas junto a estos blastos, ¿no? Desprendiéndose también del núcleo, desnudos alrededor. Entonces, es bien importante ser bien observadores, únicamente no contar nuestras en médula, o sea, no contamos 100, contamos 500, a lo mejor podemos contar hasta 1000, pero sin embargo es detenernos en la observación en el objetivo de 100. Ahora bien, hasta aquí ya terminamos. ¿Cómo vamos, Químico? Con el tiempo. Químico. Vamos bien, Química. ¿Sí? Vamos bien. Sí, porque ya me faltan muy poquitas y nada más lo que voy a mencionar aquí es un repaso de todo lo que he hablado. Entonces, está muy bien, Química. ¿Sí? Adelante, sí. Muchas gracias, Químico. Ahora bien, si se dan cuenta, ahorita hablamos un poco de citometría de flujo, porque hablar de citometría de flujo yo les tendría que hablar bien de cómo es el fundamento, cuáles son los fluorocromos, cuál es el tipo de láser que se utiliza, cómo son los gráficos que mencionamos, porque hay gráficos de puntos, gráficos de densidad, pero eso es para las posteriores charlas. Sin embargo, aquí lo importante es saber qué tipo de marcadores presenta cada una de las células conforme la ontogenia de las estirpes celulares que tienen. En el caso lo estudiamos muy bien en los linfocitos B, que habíamos dicho de la ontogenia, que cómo es que en un principio no tienen CD19, pero tienen 34, y conforme va madurando la célula, sigue teniendo 19, gana 20, ¿no? Va perdiendo el 10 y sigue teniendo el 22. Lo mismo va a suceder en estas líneas celulares, llámale neutrófilo, llámale monocito, llámale plaqueta, megacariocito, y lo más importante que les puedo decir, que en la célula mieloide, por ejemplo, si estamos hablando de la M0 a la M2, como les había comentado, pues su fenotipo es que son CD13, 33, son 117 y son HLA-DR positivos. Sin embargo, recapitulando en las promielocíticas, 34 negativo, porque tiene que ir perdiendo, y el HLA-DR también, y se estacionan y se quedan en promielocíticas, porque una leucemia promielocítica de tipo M3 pues ya no sigue el diferente estadio de maduración, que de un promielo pues seguiría un mielo, y de un mielo a un metamielo. Sin embargo, las promielocíticas
conforme las M3, bueno, se quedan ahí y el fenotipo es el que les acabo de comentar. Ahora bien, en la serie monocitoide, los monocitos, ¿cuál es su característica? Así como yo les comenté que la característica del linfocito T es que son CD3 positivos y la característica del linfocito B es que son CD19. Aquí la característica del monocito que no se nos debe de olvidar, como es una célula presentadora de antígeno como tal, su marcador es que son HLA-DR positivo. No puedo decir que es un monocito o no puedo decir que la célula que yo estoy detectando en citometría de fluja sea de DR negativo, no puedo decir que es un monocito porque forzosamente fenotípicamente DR es positivo, ¿sí? Si estamos hablando que está ganando más 117 y va perdiendo el DR, pues probablemente no se trate de un astipe monocitoide, sino tal vez puede ser también puede ser de una serie mieloide, llámele neutrófilo, o una serie eritroide que va hacia la línea eritroide o que va hacia línea megacariocítica. Pero el DR es que nos va a indicar que es hacia monocito, megacariocito y demás. ¿Sí? No, monocito y megacariocito. Ok, vamos a seguir. ¿Qué pasa aquí? Aquí, ya resumiendo las dos charlas que yo junté, yo les pongo esta mecanizado como nosotros le decimos. Aquí yo les pondría, vean, revisen el conteo de los leucos y como tal, la serie de leucocitos, la serie eritroide, los índices eritrocitarios, las plaquetas y la diferencia, y sobre todo lo que estudiamos hoy, que son los gráficos. ¿Cómo ven la distribución? ¿Se ve normal? A veces en los equipos nos pone aquí negativa o nos pone que se necesita revisión, dependiendo del equipo que estemos utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos 200 muestras por analizar y nos dicen que el diagnóstico de presención es una probable anemia, bueno, sí, probablemente sí porque tiene hemoglobina, pero ¿valdrá o no echarle, hacerle o realizar el frotis de sangre periférica? Vamos a revisar otros gráficos. También en los equipos contienen otros gráficos como son los de cajas y cerraduras, en donde viene toda la diferencial, lo que es la de los leucocitos, y vean si tiene granulaciones inmaduros, si están a la izquierda, si son linfocitos atípicos, si presencian normoblastos. Entonces, si nosotros vemos esto así, podemos decir, pues no le hago el frotis, pero si soy curioso, le hacemos el frotis y observo la cuestión de los eritrocitos, como es, si son si puede ser una anemia hipocrómica, hipercrómica, vamos a ir viendo el volumen, que si son pequeños, pero vean, si somos, bueno, es una anemia, pero todas las anemias no son leucemias, ¿no? Entonces, vemos esta característica aquí de linfos, entonces podemos decir, bueno, probablemente curse con una anemia como tal, pero no es una leucemia, ¿sale? Y vemos que el número de plaquetas son normales, pues adelante, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos esta cuestión aquí? Que vean, para empezar, aquí nos ponen que es positiva y que hay algo, ¿no? Entonces vean este gráfico que nos está diciendo que es que complejidad contra fluorescencia, únicamente se ven como dos poblaciones, pero vean que esta población se ve alargada y que tiene mucha fluorescencia. Yo les dije que mayor fluorescencia, mayor inmadurez, vean el número de leucos, vean el recuento de eritrocitarios está bajo, la hemoglobina baja, las plaquetas bajas, de tal manera que estoy forzoso, ¿a quién? Forzosamente a realizar, veo los gráficos, me dicen que hay blastos, me dice ahí, y entonces observo este tipo de células en este extendido, y observamos aquí, que se ven con cromatina laxa, la relación nucleocitoplasma es alta, pudiéramos decir que es un linfo, está 40X, pero observen estos que están aquí, ¿no? ¿Cómo se ven? ¿No? Pudiera ser hasta un prolinfocito, y un linfocito maduro, pero vean la característica que están aquí, que son la relación es alta del núcleo, la cromatina se ve abierta, aquí yo le veo un nucleolo, no sé ustedes cómo los vean en sus pantallas, pero ¿qué pasa si lo paso a 100? Si lo paso a 100, mira, vean, por ejemplo, la cuestión de la roja, pues no, aquí hay anisocitosis, pero vean la cuestión de los leucos, ¿no? Entonces, presencia de cromatina laxa, presencia de nucleolos y el tamaño también, ¿sí? Entonces, hay presencia de quién? De blastos y de un prolinfocito, ¿sí? Ajá, entonces, por eso es lo que yo les comentaba. Entonces, si ustedes ven los gráficos, si ustedes al inicio de que van a meter, me voy a regresar, ¿no? Y ustedes observan en su conteo el gráfico que les da, por ejemplo, la biometría y demás.
Si ustedes no vieran esto, esta parte de aquí, si ustedes no la vieran, ¿no? Esta parte de aquí, si no la vieran, el control de los leucocitos, y únicamente le echan una miradita a este gráfico, ustedes fácil pueden decir, es de línea linfoide, probablemente tenga blastos de tipo linfoide, ¿no? Entonces, por eso es la charla de que ustedes conozcan las diferentes distribuciones para que puedan decir que es de serie linfoide o de serie mieloide. ¿Sale? Ahora tenemos otro ejemplo del hemograma, en el cual tenemos igual leucosaltos, vean la diferencial, pero vean, si ustedes no quieren, vean el recuento, pero vamos a observar este gráfico que tenemos. Aquí tenemos dos poblaciones, en el cual tenemos una, ¿sí? Que pertenece a los linfocitos, pero recuérdense que en estos compartimientos celulares aquí estaban los monos y aquí estaban la serie de neutrófilos. Si yo reviso las alarmas como tal, pues aquí me va a decir que hay una neutrofilia, que son bajos neutrófilos, que hay una monocitosis, que hay una leucocitosis, y te están diciendo probablemente sea una desviación a la izquierda. Bueno, si yo reviso esta parte, dice que hay muchos neutrófilos, que hay linfos y que hay monos. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Bueno, aquí probablemente me están diciendo, si yo lo veo así, yo digo, probablemente sean monos, pero está más en el compartimiento de neutrófilos. Aunque, ¿por qué? Y fíjense lo que dice aquí 73. Entonces, yo lo reviso, le hago su extendido de frotis de sangre periférica y encuentro esto. Lo voy a ver, este es en el objetivo de 100. Este es de la serie roja, es un ortocromático, un eritroblasto ortocromático, un normoblasto, pero vean esta parte que ustedes tienen aquí. Aquí se ven como tipo blastos en estos tres. Sin embargo, yo lo voy a acercar más. Vean los gránulos que están aquí presentes en este citoplasma. Se ve como un tipo de gránulo como muy fino. Igual aquí, como si fueran unos promielocitos. Igual aquí. ¿Sí? Tal vez mi imagen no sea muy buena, pero ¿qué tal? Son imágenes de laboratorio. Mira, vean estos cómo el núcleo está bilobulado y cómo se ven gránulos de color naranja. Aquí los veo también. ¿Qué pasa si lo acerco más? ¿No? Vean la característica que son como parecieran como si tienen astiguitas. ¿Y qué pasa? Pues que todos estos son promielocitos. Y entonces si le hago el fenotipo salió de R negativo, C34 negativo, 13 positivo, 33 positivo, MPO muy positiva en la cuestión del anticuerpo monoclonal, y entonces me está diciendo que es una leucemia promielocítica. Entonces, es importante que eduquemos a nuestros ojos a ver este tipo de gránulos, está lleno de gránulos, aunque sean muy finos, y si le hago una citoquímica, tengo la oportunidad de hacer la mieloperoxidasa, pues estos van a, por mediante la benzidina, que va a ser una reacción con la mieloperoxidasa, pues entonces yo los voy a evidenciar, ¿sí? Tengo otro caso aquí, me llega este paciente igual, con leucos muy altos, pero vean, la distribución del anterior, en cuestión del gráfico de granularidad contra fluorescencia, es muy diferente. Y vean aquí la presencia de la diferencial de este equipo de tipo 6, en donde aquí nos hace el conteo de las diferentes poblaciones. Aquí ya nos marca lo que son granulocitos inmaduros, nos dice que hay presencia de granulocitos inmaduros y normoblastos. En el gráfico anterior no había presencia de granulocitos inmaduros y aquí cuenta presencia de normoblastos. Aquí, si se dan cuenta, es la posición de los linfos, aquí deben de estar los monos, aquí deben de estar los neutrófilos, y vean, aquí los neutrófilos, conforme va aumentando la fluorescencia, ¿qué quiere decir? Que hay serie de granulocitos inmaduros. Yo me hice una pregunta ese día que nos tocó este paciente, ¿por qué el equipo como tal, fíjense, por qué el equipo en una leucemia promielocítica no me marca los granulocitos inmaduros? Se los voy a enseñar, porque a lo mejor no lo comenté. ¿Qué estará pasando con el equipo? Vean aquí, que el granulocito inmaduro sí me marca, pero como que tiene muy poquitos, casi presencia de normoblastos igual, ¿no? Pues lo que pasa es que esos gránulos, al ser tan condensados, ¿no? Están llenos de tanta mieloperoxidasa, el equipo como tal, el láser, no lo alcanza a apreciar por la misma densidad, que es tan gruesa, que lo contara como si fuera un linfo, puede ser un linfo o un monocito, y no detecte, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las leucemias, como tienen un patrón
alto en la expresión de mieloperoxidasa y es muy denso, al igual que un basófilo, bueno, muy parecido, pero muy denso, pues el láser como tal lo identifica, ¿no? Esa dispersión de la luz lo identifica como si fuera un núcleo grande y por lo tanto no lo marca como un granulocito. Sin embargo, en este caso, que es una leucemia mielomonocítica crónica, ¿sí? Lo que tenemos aquí, pues van a ser lo que son metas, mielos, promielos, pero blastos muy poco, menos del 5%, y lo que estamos marcando aquí es la serie de neutrófilos, color amarillo y color rojo, estamos marcando lo que son granulocitos inmaduros, llámale promielocitos, y yo nada más en esta imagen le muestro alguna parte de que no encontré blastos como tal, lo acerco más y veo la presencia de serie roja, algunos de mielocitos, algunos monocitos y algunas bandas. Y entonces, el diagnóstico como tal, ya el médico lo hizo como una leucemia mielomonocítica crónica. Pues, por mi parte, espero que me hayan entendido. Ha sido, por hoy, ha sido todo. Es muy complejo. Lo que les puedo yo mencionar es que se atrevan a hacer extendidos de sangre periférica, se atrevan a ir por más en el conocimiento de la hematología. Es importante que nosotros como químicos conozcamos la inmunología de las células. ¿Para qué? Para que nosotros, si es que vamos a llegar a utilizar citometría de flujo, pues podamos involucrarnos en las estirpes celulares. Y como tal, pues doy las gracias al diplomado, a los químicos, al doctor, al servicio de hematología pediátrica de mi lugar, porque si yo no estuviera ahí, créanme que no podría yo aprender tantas cosas. El trabajo, la experiencia se hace día con día, todos los días, créanme, aprendemos morfología de casos nuevos. Y les dejo un mensaje aquí que dice que soy de las personas que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Así es que atrévanse, si llegan casos nuevos, hagan protis, tiñan y atrévanse. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Gracias, químico. Gracias, doctor. Gracias, química. Wendy. No sé Gracias, si, audiencia. creo que había una pregunta. Creo que ya se contestó en el transcurso de la charla. No sé si la quieres leer, Julia, ¿me escuchas? Dice, ¿es recomendable realizar Puffy Coat en pacientes con pancitopenia? ¿Puedes hablar más fuerte? ¿Se escuchó? Wendy, ¿lo escuchaste? No, casi no lo escuché. ¿Lo puedes repetir, por favor, Julia? Jonathan, ¿lo puedes leer? Porque yo no... Sí, doctor. La pregunta dice, ¿es recomendable realizar Buffy Hot en pacientes con pancitopenia? Pues yo no lo he hecho, sin embargo tengo algunos compañeros, bueno, que sí les ha funcionado y pues lo han realizado. ¿Sí? Es la única pregunta, dado que los demás comentarios son felicitaciones para la química Wendy. Muchas gracias. Una pregunta Gracias de a las todos. peticiones, pero creo que con esto que ya hizo el repaso, Wendy, creo que quedó respondido acerca de los tipos ¿La de... atención? ¿no? Creo que ahí quedó. Pues muchas gracias, Wendy. La verdad es que siempre es un placer contar con tu presencia y pues tu conocimiento, ¿no? Lo que sabes y lo que externas y la manera en cómo lo presentas para que todos lo puedan comprender. Y efectivamente, como tú lo dices, pues el diagnóstico hematológico, pues no necesariamente es sencillo, siempre hay retos y hay que hacer la revisión del frotis, atreverte a hacer el frotis y si no, pues preguntar, pedir ayuda para permitir mejorar los diagnósticos de los pacientes. Así que pues muchas gracias a la doctora Wendy y buena tarde, buen fin. Bueno, pues muchas gracias y cuídense mucho y a seguir adelante. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Y bueno, ya para terminar, la doctora Claudia, ¿me escuchas, Claudia? Hola, doctor, buenas tardes. Nos va a presentar ya lo de leucemias mieloblásticas agudas. Si quieres compartir pantalla, por favor. Ok. Está todavía la